Muy buenas tardes a todos nuestros queridos cibernautas. Me alegra muchísimo estar nuevamente con ustedes. Mil y mil bendiciones. Quien les habla, la hermana María Elena de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Bien, vamos a iniciar haciendo nuestra adoración al Santísimo en la tarde de hoy. Adoramos Te, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, Señor, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea mi Jesús sacramentado. Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea mi Jesús sacramentado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Madre del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Oh Jesús sacramentado, oh María Inmaculada, venid a mi corazón, y sea vuestro sagrario viviente hasta la próxima comunión. Amén. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús sacramentado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta tarde pues nuevamente estamos aquí para trabajar el tema de la liturgia de las horas. Vamos a seguir con la formación. Ya hemos hablado sobre los comunes, hemos hablado sobre el tema de los propios y mostramos cómo cuando un texto tiene temas propios, o sea que la iglesia le ha dado un oficio propio, pues lógicamente van a aparecer las cosas que se les dieron propias. Por ejemplo, el himno, la antífona del invitatorio, las antífonas también, los salmos incluso. Veíamos como en los santos ángeles y en los santos arcángeles tenían salmos propios, tienen un oficio propio para ellos. Y cuando no lo tienen propio, pero es una memoria obligatoria o una solemnidad que, digamos, o una fiesta, nos mandan al común. Entonces, si tienen alguna pregunta, ahí pueden en el link escribir en el comentario, hacer la pregunta. Yo con muchísimo gusto, si la sé, la respondo. Bien. Entonces, ya dijimos también que en los comunes, por ejemplo, en las solemnidades, siempre se tiene los salmos del domingo de la primera semana. Con eso decíamos que tiene una hojita libre donde la vamos a poder movilizar porque es más fácil para nosotros coger la hojita y ponerla en el sitio donde vamos a hacer los salmos. Entonces la tomamos y de ahí la pasamos a la fiesta del santo, a la solemnidad. Bien, ahora vamos a mirar, esta es la hojita que yo les digo, esta hojita, que son los salmos del domingo de la primera semana. Acá también la mostramos a las personas que nos ven en Hangout. Bien, entonces dijimos que después de los comunes y lo que es el tema de los propios, en el breviario vamos a mirar este breviario, específicamente este. Este breviario que trae 4 tomos, es diferente. Y les decía que el otro, el pequeñito, el que apenas trae para la semana, hay diferencia entre este, que es la liturgia del pueblo, es pequeñito. Este, que es más grandecito, pero él trae unos folleticos adicionales que son los que nos van a ayudar a nosotros a complementar este.
Pero este de 4 tomos, ¿sí? Este de 4 tomos, este es el más completo. Hay uno que se llama diurnal, ¿sí? Y ese diurnal pues no es tan completo como este que les estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, acá, este libro trae, acá en la primera parte, las semanas. Entonces, por ejemplo, este comienza con la 10ª semana. El anterior, que es el tomo 3, este comienza con la semana 1. Este trae hasta la semana 18 y este trae hasta la semana 34. En las primeras páginas vamos a encontrar las lecturas del oficio de lectura. Las lecturas del oficio de lectura hasta la semana 34. ¿Listo? Esta es la primera parte. La segunda parte que vamos a encontrar en este texto, en este libro, son las solemnidades. Por ejemplo, acá tenemos ya en la semana 34, termina, acordémonos que viene el tiempo, ¿no? Comenzamos tiempo de Adviento, que comienza primer domingo de Adviento y va hasta la noche de Navidad. Navidad, Pascua de Navidad, que va hasta el bautismo del Señor. Del bautismo del Señor hay 1, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del plenilunio para comenzar el miércoles de ceniza. Ahí comienza miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma, los 40 días antes de la Semana Santa, y esos 40 días terminan con el jueves, inclusive arranca el triduo pascual el jueves por la noche, ¿no? Entonces comienza el triduo pascual, ya Pascua de Resurrección, que va desde Pascua de Resurrección, del domingo de Resurrección, hasta el Pentecostés. Y de Pentecostés en adelante comienzan las 33 o 34 semanas que nos va a dar el tiempo ordinario y que cierra con la fiesta de Cristo Rey. Por eso en la semana 34 vamos a tener ya la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey. Entonces, acá por ejemplo nos da la semana 34 y va a ser la solemnidad de Cristo Rey. Luego comienza acá, en esta otra parte, la liturgia de las horas, ¿sí? Entonces nos van a ir explicando cada una de las partes. Vienen los salmos invitatorios, que dijimos que es el 94, el 99, el 23 y el 66, ¿sí? 94, 23, 66, listo. Y el himno del Te Deum Laudamos, que dijimos que se hace al finalizar el oficio de lectura de los domingos, solemnidades y fiestas. En laudes, vienen los laudes, cómo se reza, tiene toda la orientación. Vienen los himnos de tercia, sexta y nona. Viene la explicación, acá viene toda la explicación, viene el tema de completas. Y acá ya vamos a encontrar el salterio de las 4 semanas. Primera, segunda, tercera y cuarta semana. Entonces ya pasamos las 4 semanas. Una vez que pasamos las 4 semanas, vamos a encontrar las completas. Después de las completas, vamos a encontrar la complementaria, la salmodia complementaria, que ya hablamos cuando se hace la complementaria, y comienza los santos. Comenzamos con el tema propio de los santos acá, propio de los santos. Una vez que ya terminamos el propio de los santos, vamos a encontrar los comunes. Entonces, común de dedicación de una iglesia y los demás comunes. Una vez que terminan los comunes,
Entonces vamos a encontrar, digamos que unos apéndices con el oficio de difuntos, que es lo que cierra. Vamos a encontrar uno del tiempo ordinario, nos dice que hay unos apéndices. Y en esos apéndices hay unos cánticos evangélicos para la celebración de vigilias. Acá. Propio del tiempo ordinario. Aquí también hay algunas lecturas. Unas lecturas del tiempo ordinario que se pueden tomar. Jesucristo Rey del Universo, viene el oficio, y viene propio de los santos, por ejemplo, unos que son, por ejemplo, el 6 de agosto, fechas fijas. Entonces nos indica la exaltación de la cruz, la asunción, santos arcángeles y oficios comunes, común de la iglesia, dedicación de una iglesia, algunas oraciones, antífonas y cantos, elección antífonas libres para el cántico del Magnificat o el Benedictus. Y algunas fórmulas para oraciones también, bendiciones y otros santos que quedan ahí ya pendientes en el mes, que de pronto quedaron por fuera, en el breviario los adicionar. Y luego ya viene el índice. Este es todo lo que digamos el completo del libro. Bien, estábamos diciendo también, y nos lo estaba explicando, lo del tema del oficio de lecturas. Y habíamos dicho que íbamos hasta el Te Deum Laudamus, si mal no recuerdo. Entonces nos decía cuándo se dice y cuándo no se dice. Entonces vamos a abrir un poquitico el abanico ahora y vamos a comenzar a ver que la iglesia es madre y la iglesia también pues nos va enseñando las cosas y le da como un realce, no porque las cosas sean menos importantes o más importantes, no. Digamos que se les da unos niveles como para realzar aquellas cosas que deben ser más fuertes y más importantes, digamos, para nosotros en nuestra fe, dándole un sentido más amplio. Entonces, en tiempo ordinario tenemos santos y tenemos fiestas también muy grandes en el tiempo ordinario. Por ejemplo, después de Pentecostés vamos a tener la celebración de la misericordia del Señor de la Misericordia, que él mismo lo pidió que fuera el domingo siguiente al domingo de Pascua, a Pentecostés. Entonces comenzamos con ese y sigue Santísima Trinidad, sigue el Corpus Christi, también tenemos el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de Nuestra Señora. Tenemos la Inmaculada, por ejemplo, el 8 de diciembre. Bien, entonces la iglesia nos dice, mire, la Pascua de Resurrección es muy importante, ¿sí? El nacimiento del Señor es muy importante. Y entonces a estos dos, dice, vamos a celebrarlo durante 8 días como si fuera el mismo día. O sea, digamos que una persona, como para nosotros, Jesucito, el Señor, es muy importante porque pues es el Hijo de Dios y por eso a Él se le da la gran importancia, porque pues es nuestro Salvador, es la manifestación del amor del Padre hacia nosotros como humanos, que después de haber roto esa alianza, de haber roto esa amistad con Él, pues Él restaura el daño hecho y lo restaura mandándonos a su Hijo y muere en una cruz para salvarnos, pero no se queda muerto, Él resucita. Y este es el gran, digamos, como dirá San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y por qué se podría pensar que es importante esto?
para mí, si Cristo hubiese nacido, hubiese muerto y hubiese quedado muerto, pues igual había hecho algo muy grande por nosotros, haber muerto por nosotros. Pero acá él dice, no, es que era necesario que él resucitara. Claro, porque cuando Adán y Eva pecan, por el pecado entró la muerte al mundo. O sea, el pecado causó que el hombre muriera. Y entonces tenía que no solamente morir, sino resucitar, porque resucitando estaba venciendo la muerte. Eso que había ocasionado el pecado. Venció la muerte, murió y venció la muerte, venció el pecado y venció la muerte. Y nos dice, no, yo los voy a resucitar, porque ese fue el plan de mi Padre Dios, ¿cierto? Que ustedes resucitaran, y lo dice en el capítulo 6 de San Juan, muchísimo, muchísimo. Él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día, yo lo resucitaré. Insiste muchísimo en el tema de la resurrección. Y no es una resurrección como la que hizo con Lázaro, o con el hijo de la viuda de Naín, o con la niña, cuando le dice Talita Kumi, niña, a ti te hablo, levántate. No, esa resurrección la resucitó, pero ellos volvieron a morir. En cambio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dirán los estudiosos, que la resurrección de Él ya no muere, ya no hay muerte, porque Él la venció. Entonces, en ese orden de ideas, por eso dice que sería vana nuestra confianza, nuestra fe, si Él no hubiese resucitado. Claro, pero Él restauró la gracia a través del bautismo, nos regala el sacramento del bautismo y nos restaura la gracia y al mismo tiempo la inocencia. Y con la resurrección restaura la inmortalidad. Entonces, dice uno, wow, esto es más grande de lo que nosotros pensamos. Que la gente muere, sí, nos morimos, pero tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. El alma se queda en la presencia de Dios, pero Él dice, San Pablo, nos resucitará con nuestros cuerpos. Entonces, cuando sea el juicio ya último, Él dice, y pondrá nuestros cuerpos nuevamente y lo veremos con nuestros propios ojos. Y restaurará nuestra naturaleza porque nos creó para ser inmortales, para que viviéramos con Él eternamente. Y habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva. Y ya no habrá llanto ni tristeza, porque el mal ya no podrá reinar. Ya no podrá reinar. A Él la gloria. A Dios la gloria y la alabanza. Bien, en este orden de ideas, por eso la Iglesia comienza a preparar con el Adviento, por ejemplo, el nacimiento, ¿no? El Adviento es preparación del nacimiento de nuestro Señor, porque qué cosa maravillosa, Él lo promete en Génesis capítulo 1, en los primeros capítulos, en el capítulo 3, si no estoy mal, a ver si tengo acá la Biblia, sí. En el capítulo 3, una vez que Adán y Eva cometen el pecado, y el Señor dice, sí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo, y él te pisará la cabeza cuando tú le has hecho el carcañal. Capítulo 3, versículo 16, ¿no? Entonces hace la promesa, mire, acá en el Génesis, en el primer capítulo, en el tercer capítulo, me dice, en el primer capítulo dice cómo nos creó. Pero en el tercer capítulo dice que después de haber cometido el pecado Adán y Eva, Él nos va a restaurar y nos hace la promesa. Y habla de dos personas. Habla de Nuestra Señora. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y cuál mujer habla? ¿Y a quién le está hablando? Le está diciendo entre ti, o sea, entre el mal, entre el maligno, Satanás, Ave María Purísima, y entre ti y la mujer. ¿Y la mujer quién va a ser? La nueva Eva. Ave, al revés, ave llena de gracia. Nuestra Señora, la Virgen María. Y dice, y
entre el linaje tuyo y el linaje, y su linaje, el linaje de la descendencia de Nuestra Señora, o sea, su hijo, y esa descendencia le pisará la cabeza cuando él le aceche el calcañar. O sea, nuestro Señor Jesucristo le pisará la cabeza. Y aquel que nos hizo caer en pecado y nos hizo que entrara por el pecado la muerte al mundo, fue derrotado por nuestro Señor Jesús. Entonces, la iglesia prepara con el tiempo de Adviento el nacimiento del Señor. Nos prepara, nos dice, mire, está por venir. Y no solamente ese advenimiento, sino también el advenimiento futuro, cuando Cristo venga. Y entonces tome todos los que nos acogimos a esa salvación. Entonces dice, vengan para mí, bendito es de mi Padre. Vengan conmigo. Y vamos a estar con Él. Dice, se lo entregará Él. Apocalipsis dice, se lo entregará Él. Se entregará a Dios a aquellos que acogieron la salvación. Y Él mismo se someterá al Padre. Hermoso. Y nos preparan entonces para el Adviento, para la preparación del nacimiento del niño durante el tiempo de Adviento. Y luego Dios cumple esa promesa en la plenitud de los tiempos y entonces nace su Hijo. Nace su Hijo. En medio de nosotros, Dios, el Eterno, el que con su palabra, como dice en Génesis, que también es hermosísimo, porque en Génesis dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, Dios pronunció su palabra. Y Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. En el capítulo 1 de San Juan estamos hablando de la palabra que Dios pronuncia y esa palabra crea. Y entonces esa palabra creadora, dice San Juan en su evangelio, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y nada de las cosas que hay hechas, todo se hizo a través de ella, a través de la palabra, porque la misma escritura nos dirá en el capítulo 1 del Génesis, dice, y dijo Dios, pronunció la palabra. Y a través de esa palabra fueron creadas las cosas. Haya la luz, haya esto, haya lo otro. Y todas las cosas, de acuerdo a lo que él pronunciaba, se iban construyendo, se iban haciendo. Entonces, dice Juan, dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y vino para que, hablando de Juan, vino para que dé testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era Juan la luz, sino quien venía a dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella. El mundo fue hecho por ella. Y el mundo no la conoció. Y desafortunadamente todavía después de 20 siglos y de haber escuchado que Él vino, la rechazamos. El mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. ¿Y dónde recibimos este don? En el bautismo. Y a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Entonces, acá está capítulo 1 de Juan. Léanlo. Pero cada palabra, cada pedacito dice tanto. Entonces, Él se hizo
nace por nosotros, se hace hombre, se hace pequeñito y ahorita ya nos estamos acercando a esa hermosa fecha cuando Dios en su infinita misericordia permite en la plenitud de los tiempos que el Hijo de Él se haga carne. Pero Él hubiera podido aparecer ya como un hombre adulto o tomar el cuerpo de alguien adulto, no sé. Pero sin embargo, Él se construye un cuerpo, lo dirá el Salmo. Pero me diste un cuerpo y yo dije, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Maravilloso. He aquí que estoy para hacer tu voluntad. El Hijo nos enseña. Y entonces comienza a construirse Él en el seno de Nuestra Señora. Ese misterio hermoso de la Anunciación, que no solamente es la Anunciación, sino la encarnación del Verbo de Dios. Y en el credo que nació de Santa María Virgen, que nació y se hizo hombre. Y entonces ese nacimiento, ese tomar, el hacerse pequeño, el necesitar de una mamá que lo alimentara. Permitir Dios que una criatura lo sostuviera en sus brazos. Y entonces yo siempre recuerdo ese salmo, ese canto de Navidad, ese gran revuelo en el cielo y en la tierra no saben lo que pasa en Belén. En Belén Dios nació y en el cielo lo saben muy bien. En la tierra solo hay dos testigos, María y José. Y dice, en una de las estrofas dice, el corazón de quien hizo los cielos quiso darle a la tierra una prueba de amor. Eligió un corazón como el nuestro y en el pecho de un niño a latir comenzó. Y en otra de las estrofas dice, aquel Dios que no era eterno, aprendió el misterio de nacer y de morir. De nacer y de morir. Es hermoso que Dios haga eso por nosotros. Ningún Dios en los dioses paganos, ninguno, en ninguna otra religión, en ninguna otra expresión de fe, Dios se ha hecho tan cercano como el Dios de nosotros. Y entonces por eso se prepara con el Adviento ese hermoso momento de la Navidad, que nosotros lo celebramos, nos acostumbramos a ir a la misa de la noche del 24, pero en realidad deberíamos más ir a la misa del 25, o ir a las dos, ir a la del 24, pero ir a la del 25, y festejar ese momento maravilloso en que Dios nos regala a su Hijo. En lugar de borracheras y estar trasnochados y no sé, en lugar de eso, ir a festejar ese hermoso momento en que Dios en su infinita misericordia permite que su Hijo nazca en medio de nosotros. Y no nace en un palacio, nace en un lugar sencillo, nace en un establo, donde resguardaban los animalitos del invierno. Hay un amigo que es de Jericó y el otro es de Palestina, de la Jordania. Y él dice, es que yo soy paisano del Señor Jesús. Yo soy paisano. Y él es musulmán, pero sin embargo se siente orgulloso de que Jesús haya nacido allá en Palestina. Y yo le preguntaba, ¿es invierno? Sí, ahí hay invierno, hay frío, claro. Y nació allí, como un hombre cualquiera, dice. Incluso yo creo que nosotros ninguno hemos nacido en un pesebre, no sé, en un campo, en el campo de pronto nacen los niños así, pero allí nació en medio, dice, la tradición de la mula y el buey, que le daban calorcito. Entonces, contemplemos ese hermoso misterio y vemos que la liturgia es mucho más allá de una simple oración.
es una contemplación. Es contemplar los misterios, la vida de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso se dice que es una solemnidad. Es muy grande, solemnidad. Y entonces esa solemnidad la celebra la iglesia 8 días más. Se dice la octava de Navidad. 8 días, como si fuera el mismo día. Es tan grande esto, tan magnífico, que dice, venga, hagamos 8 días de fiesta, porque es que es un regalo muy grande que Dios se haya hecho hombre y esté en medio de nosotros. Y nazca. Y se haga pequeño. Y necesite de una mamá que le dé leche. Que le limpie. Que lo abrace. Dice que Nuestra Señora esperaba a su hijo con ansia. Y cuando ya ella lo ve y lo toca en sus brazos, es hermoso. Es hermoso porque era ver al Dios hecho hombre, al que nadie puede ver, al que nadie puede ver. Dice que cuando en Jeremías dice que pasó Dios y le tapó los ojos al profeta para que no lo viera, porque el que lo veía moría. Y solamente cuando él pasa en un momento, en un ruaj, en una brisa suave. Y entonces en esa brisa suave, ahí estaba Dios. No estaba en la tormenta, no estaba en el ruido, no, estaba en el ruaj. Y cuando pasa, le ve solamente la orla de su manto. Así fue Jesús. Y entonces, pero ya lo ve humano, un Dios hecho hombre, el que nunca había nacido y el que nunca morirá, se hizo hombre por nosotros. Y Nuestra Señora lo coge en sus brazos y lo mira. El hombre más perfecto que ha habido sobre la tierra. Y entonces por eso la iglesia dice, esto lo celebramos 8 días más. Bien, para nosotros desafortunadamente tenemos algo de cultura pagana y metemos cosas que no son, borracheras, fiestas, que no es malo. Pero si esas fiestas las dirigiéramos para darle gracias a Dios, alabarlo, bendecirlo, ir al templo, gozarnos, cantarle, ¡wow! ¡Qué delicia! Y pues aquí en Latinoamérica hacemos la novena de Navidad. Y esa novena de Navidad pues son 9 días previos al nacimiento del niño. Y es muy bonita, es muy hermosa tradición. También hacemos los pesebres. Bien. También hay otra octava que es Pascua de Resurrección. Una vez que el Señor ya ha pasado 33 años aquí en la tierra y entrega su vida libremente para restaurar el daño hecho, muere en la cruz, muere realmente en la cruz con unos dolores espantosos porque fue muchísimo lo que sufrió. Eso lo dejamos para la próxima clase. Y entonces, una vez que resucita, se celebran también 8 días. La octava de Pascua. Esas 2 solemnidades, habían otras como la Inmaculada y había otras solemnidades que tenían octava, pero las fueron quitando. Y quedaron solamente estas 2. Luego siguen las solemnidades que se celebran y se hace primeras vísperas, laudes, oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas nuevamente, completas. Y entonces, estas son, digamos, que son importantes, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, San Pedro y San Pablo, el Sagrado Corazón de Jesús, está la Santísima Trinidad, está Corpus Christi, o sea, son solemnidades. Y
Hay otras que llamamos fiestas. Y estas fiestas, pues algunas tienen primeras vísperas y segundas vísperas. Otras se celebran como con un énfasis y otras solamente se celebra el día. Y hay otras que son memorias obligatorias y memorias libres y el tiempo ordinario. Bien, de acuerdo a eso, entonces este oficio de lectura también va a tener unas connotaciones. Y entonces las connotaciones es que, por ejemplo, en 3 semanas, en tiempo ordinario, después del oficio de lectura se reza los domingos, solemnidades y fiestas, se reza este Te Deum Laudamus. Con este vamos a cerrar la clase de hoy, pero se lo voy a recitar para que ustedes lo escuchen y es muy hermoso. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia Santa, por todos los confines extendida, canta con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú, el Hijo y Palabra del Padre. Tú, el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Una hermosa himno de alabanza a quien lo merece todo. A nuestro amado Padre Dios, a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, a quien nos alcanzó de Dios la gracia a través del bautismo de hacernos hijos en el Hijo, hijos en adopción. Y para aquellos que acojamos la salvación, nos regala su reino eterno. Ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde y espero que cada día nos enamoremos de Dios, de su Hijo y de su Santo Espíritu, y lo acojamos en nuestro corazón y nos dejemos amar de Dios. Quien les habló, la hermana María Elena de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Un abrazo para todos. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús, muera el pecado. Viva Jesús, sacramentado.